Dice la Biblia que el Señor murió, pero no se quedó muerto, sino que Él resucitó al tercer día. Amén. Entonces nosotros no es motivo como para que nos quedemos quietos. Esto no es un velorio, este es un lugar donde el Señor ya nos hizo libres. Amén. Dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Y creemos que Él está aquí o no? Amén. Entonces tenemos que, necesito crecer un poquito más, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Fíjese que ahorita que el pastor estaba orando por mí, vino muchos recuerdos en mi mente en un ratito, de que yo nunca pensé de estar parado en este lugar trayendo una enseñanza o predicando la bendita palabra del Señor, porque él fue el único o la única pareja, la única familia quien realmente me conoció a mi esposa, a mi familia, quienes éramos, cómo estábamos viviendo. Cuando el pastor nos evangelizaba, la pastora oraba por nosotros, era como para nosotros una simple oración, era como, ok, sí, él oró por mí, dijo algunas palabras, pero el Señor es el que viene transformando la vida de cada uno de nosotros, amén. El Señor es el que viene cambiando los tiempos. Y yo estoy muy agradecido con el Señor porque Él ha sido bueno. Muy agradecido con nuestro pastor porque Él sí estuvo batallando mucho con nosotros. La pastora de igual forma estuvo batallando mucho y nunca pensé que mi esposa ahorita fuera una intercedora, hermanos. Nunca pasaba por mi mente de que yo me acuerdo de la primera oración que hizo, no tardó ni siquiera 30 segundos, ¿verdad, pastora? Pero ahorita, hermano, puede pasar 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, una hora, no deja de orar. ¿Dónde saca tantas palabras? Solamente el Señor, amén. Y el Señor ha sido bueno. Entonces nosotros hacemos eso por gratitud al Señor. Hacemos eso por agradecimiento a Dios. Y yo estoy muy contento y yo honro a mi pastor porque ha trabajado mucho conmigo. Lo poquito que sé ahorita es porque él me ha estado enseñando. Me ha traído la palabra, me ha traído la enseñanza. Siempre que nos juntamos, bien sea en su casa de él o en mi casa o en algún lado, lo primerito que va a salir de su bolsa o de su maletita es la Biblia. Entonces ya sé que yo voy a aprender algo nuevo, ¿verdad? Entonces, pastor, muchas gracias. Pastora, muchas gracias. Y en este tiempo, hermanos, estamos viviendo, para los que no conocen del Señor, es como un mes muy especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el mes en que se celebra un día de acción de gracias, ¿verdad? ¿Cuántos lo celebraron? Pero nosotros como cristianos, yo creo que las 24 horas del día y los 365 días del año debemos de celebrar eso. Debemos de tener acción de gracia todos los días. Amén. Entonces yo estoy agradecido. ¿Por qué? Porque el Señor ha trabajado fuertemente en mi vida. Tal vez usted piensa ahorita que como son amigos con el pastor, se conocieron desde el principio, de plan el pastor lo trata bien, o lo trata con amor, o lo trata con mucho cariño o mucho respeto. El 50% sí, y el otro 50% es con regaños, como con instrucciones fuertes. Y nosotros hemos sabido recibir eso de parte del Señor, porque no es Él quien lo está diciendo su propia mente, sino que es el Señor quien usa a nuestro pastor para, ahora sí que para decirnos nuestras verdades a veces, y nos duele, pero el Señor es bueno. Y si alguna vez nuestro pastor, tu pastor, se te acerca y empieza a reprender esos demonios que muchas de las veces operan en nosotros, recíbelo. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que usted
se pierda. A veces el Señor usa a nuestro pastor para trabajar en nuestra actitud. A veces el Señor usa a nuestro pastor para hablarnos de que tenemos que cambiar nuestro carácter. No tiene que ser directamente aquí del altar, sino que a veces Él se va a acercar a tu casa o se va a acercar contigo allí en la puerta o en el parqueadero y te va a decir las verdades. Y la verdad duele, pero la verdad dice que nos hace libre. Amén. Así que por esa razón yo tengo gratitud en mi corazón, porque podemos decir de que Dios lo puso a ellos como padres para nosotros. En este lugar realmente yo llevo casi, la mitad de mi vida aquí en Estados Unidos. A los 16 años dejé a mi padre. Ya de 16 años para acá, obviamente ya no tenía autoridad sobre mí. Tal vez hablaba por medio de palabras, pero como no está presente, no mucho le hacíamos casos. Pero el Señor pone a otras personas. Amén. Así que si el Señor nos habla a través de ellos, recibámoslo, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor lo usa a ellos. Amén. Y hoy en esta tarde, esa fue la introducción de Santizo, ¿verdad? Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos una vez más para orar y pedir al Señor que Él nos abra la mente y nuestro corazón en esta tarde, porque seguramente lo que Él me dio a mí, tú lo puedes recibir, yo lo puedo recibir, y de igual forma el Señor puede hablarte mucho más todavía si tú escudriñas su palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Gracias por tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias te damos porque nos permites una vez más de estar reunidos, Señor, aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque tu presencia no se aparta de nosotros, Señor. Gracias porque nos visitas, Señor, a cada instante. Gracias porque tú caminas, Señor, y paseas en medio de nosotros en este lugar. Podemos sentir tu presencia, Señor, porque tú eres real. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que vamos a recibir hoy en esta tarde, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, abre nuestra mente, Padre, para recibirlo, Señor. Gracias porque tú, Señor, me has tomado en cuenta, Señor Jesús. Te agradezco, Señor, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, Padre. En esta hora, Señor, tu palabra, Señor, ya está bendita, Señor. Solamente te pido, Señor, que uses mi vida, Padre, como un vaso, Señor, delante de ti, Padre. Gracias porque de lo más despreciado, de lo más vil, Señor, se te plació a ti escogernos, Padre. Y aquí estamos delante de ti, Señor, para honrar tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, puse un pequeño nombre al tema de hoy. Dice, la gratitud trae bendición. Amén. La gratitud trae bendición. Amén. Y yo comencé hablando de nuestros pastores, ¿verdad? Cosas buenas. ¿Por qué? Porque lo que ellos habían recibido con gracia, eso lo han compartido con gracia. Y todo depende de usted y yo cómo lo vamos a recibir, ¿verdad? Yo lo he recibido con gracia, con gratitud. ¿Por qué? Porque sé que a través de eso yo iba a alcanzar una bendición de parte del Señor. Amén. Y el pastor nos ha dado muchas enseñanzas que usted y yo seguramente más de algún versículo que él nos ha leído nos ha servido, nos ha ayudado. Tal vez en nuestro matrimonio, tal vez ese versículo o esa prédica nos ha ayudado en nuestra vida espiritual, en nuestro hogar, con nuestra familia o en el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hemos recibido con gratitud y a través de eso el Señor nos ha bendecido. Amén. Y siempre que nosotros llegamos a entender o ya sabemos los horarios, los días en que hay servicio en nuestra iglesia, tenemos que prepararnos.
un tiempo antes para venir a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y siempre lo vamos a tener que recibir con gratitud. ¿Por qué? Porque solamente de ahí va a venir nuestra bendición. Pero si nosotros venimos con malas ganas, porque la mujer me estuvo obligando o puchándome o gritándome desde ayer que tenemos que ir al culto, que tenemos que ir al culto, y al final nos dimos por vencidos, está bien, yo voy a ir, nada más por cumplir. Yo pienso que el Señor no nos va a bendecir así, de esa manera, ¿verdad? Entonces tenemos que venir, tenemos que prepararnos un tiempo antes para venir a recibir lo que el Señor tenga que decirnos o tenga que darnos en cada servicio, en cada culto o en cada enseñanza. Amén. Yo te voy a invitar a que abras tu Biblia conmigo en el libro de los Salmos, capítulo 100. Yo creo que muchos lo tenemos ya de memoria, ese versículo. Salmos capítulo 100. Vamos a leer todo el capítulo, pero ahí hay un versículo clave de la cual vamos a hablar un poquito. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿A cuántos nos gusta ese salmo? A mí me encanta, ¿verdad? Dice aquí que tenemos que cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y cuando dice esa parte, habitantes de toda la tierra, estás involucrado. Usted y yo estamos involucrados. Habitantes de toda la tierra, dice que tenemos que cantarle con alegría. Por eso dije desde el principio, nosotros cuando antes de venir de nuestra casa, de subirnos a nuestros autos, ya debería de existir ese gozo en nosotros. Ya estamos ahí contentos y felices para estar preparados y listos en venir a recibir lo que Dios tenga para nosotros. Pero muchas de las veces nosotros a veces nos alistamos ya faltando 5 minutos para que el servicio comience. 1 minuto me arreglo, 1 minuto me llego al carro y los 2 minutos estoy en la iglesia. Mentira. Eso no va a suceder. Te vas a atrasar si no te preparas antes, ¿verdad? Y más peor si usted tiene hijos o tiene cosas ahí en la casa, o es usted algo desordenado como yo, que yo me acuerdo en donde dejé mi par de zapatos cuando regresé del último culto, pero que al final ya no va a estar ahí. Ahí empieza todo el desorden, ¿verdad? Y como tal vez no quiero usar otro par de calcetines nuevos porque me es costoso ir a sacarlos de la gaveta, mejor uso los mismos que dejé ahí, y cuando yo voy a llegar solo uno va a aparecer. Ya se empezó a desordenar todo. Entonces ya empieza uno a correr para acá y para allá, y empieza uno a gritar, peor si hay niños o niñas. ¿Dónde están estos? ¿No lo vieron? No, nadie lo vio. Nadie lo vio. Desde ahí empieza el desorden.
Entonces uno como que entre tanto estás busque y busque, no lo encuentres, empiezas a molestarte. Ya, y ahora, supuestamente te ibas a preparar en 5 minutos, ahora los 5 minutos ya se fueron, ya son 6, 7 ya, y todavía no estás listo. Entonces nosotros debemos de estar organizado un poquito, hermano. El Señor no pide mucho, un poquito. Y solamente así vamos a ahorrar tiempo para venir a prepararnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde nuestra casa tenemos que tener esa alegría. Tenemos que empezar a cantar ya alabanzas desde que nos levantamos y ya está todo listo. ¿Cuántos se levantan escuchando alabanza aquí? No levanten la mano. Esa es alegría, ese es gozo, ¿verdad? Entonces, si no lo hemos hecho, hay que hacerlo, ¿verdad? Tal vez yo me encargo del trabajo, yo me encargo de hacer otra cosa, yo me encargo de mi familia, pero en mi casa hay alguien que se encarga de poner las alabanzas. Siempre mi esposa, cuando nos levantamos a las 5:45, 6:15 lo más tarde, ya está sonando el himno Guatemala, el himno Los Ángeles, y ya como cuando escuchas eso, también te levantas cantando. Entonces siempre hay una preparación. Ya cuando llegan los momentos del servicio, los momentos del culto, ya estás activo, ya sabes, ya no tienes que andar pensando qué alabanza cantaré hoy, o cómo comenzaré a cantar o cómo comenzaré mi día, sino que la alabanza ya está puesta en tu casa, ya está en tu corazón, ya te estás preparando para venir al culto y venir a recibir más, ¿verdad? Porque siempre venimos a recibir, amén. Obviamente en los principios del culto el Señor nos pide nuestra ofrenda, que tenemos que cantar a Él alegres. Entonces nosotros primero tenemos que dar con gracia para recibir más por gracia del Señor, amén. Dice, servid a Jehová con alegría. Yo estoy muy sorprendido de los sugieres, de verdad. Están haciendo un trabajo muy excelente, yo no sé cómo decir otra palabra aparte de excelente. Lo están haciendo con excelencia y yo los felicito a todos, ¿verdad? Entonces, pero aquí la Biblia nos enseña que tenemos que servir al Señor con alegría. No dice, vas a servir a la iglesia, no. O vas a servir a los hermanos, no. Vas a servir al pastor, no. Sino que vas a servir al Señor. Obviamente todo eso viene incluido, pero aquí dice que tenemos que servir al Señor con alegría. ¿Y a qué hemos venido acá? A servir al Señor con alegría, ¿verdad? Cuando el pastor me dice, bueno, hace algunos tiempos atrás, Diego, te toca traer la palabra, yo no lo quería, hermanos. Yo decía, no, pastor, no estoy listo, necesito prepararme más. Y no, Diego, te toca. A veces él me perdonaba unas que otras veces. Está bien, yo doy la enseñanza para que te prepares un poco más. Y llega una próxima oportunidad, Diego, ahora sí te toca dar. No, pastor, no puedo, no sé qué van a pensar de mí, qué van a decir. No, Diego, dale. Bueno, pues lo voy a hacer porque me estás obligando, ¿verdad? Los que ya llevan tiempo acá en la iglesia, hermanos, se acuerdan muy bien cómo es que, cómo yo decía mis palabras o cómo yo comenzaba el servicio. Repetía muchas veces las mismas letras. ¿Por qué? Porque no tenía experiencia, tal vez no ponía mucha atención en la palabra que se me estaba predicando, tal vez no escudriñaba un poco más, por eso es que me daba miedo. Y lo hacía tal vez con esas malas ganas. Pero cuando llegué a entender de que yo tengo que servir al Señor con alegría, hasta me gozo cuando el pastor me decía, ahora sí, Diego, tú vas a predicar. Yo decía, amén, pastor, le damos. Como que lo dejé marcado a él, ¿verdad? Si puedes, Diego. Sí, amén, ¿verdad? Porque él siempre, si puedes, Diego. Todavía me pregunta, le digo, amén, pastor. Pero ya uno lo hace con alegría. Por eso dije que desde el principio que el Señor es el que cambia los tiempos, es el que cambia tu corazón, es el que cambia tu mente y es el que cambia la manera en que uno puede empezar a servir con mucho más
excelencia, con mucha más gratitud. ¿Por qué? Porque es como un agradecimiento a Dios. Si yo no lo hago como por agradecimiento, entonces pueda que el Señor no me pueda bendecir, ¿verdad? La bendición ahí va a estar, pero el que no quiere la bendición voy a ser yo, porque no lo estoy haciendo con gracia, no lo estoy haciendo con esa actitud de servir al Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener esa gratitud en nuestro corazón para ser bendecidos. Y cuando el pastor me dice: ahora te toca dar la palabra, amén, pastor, con alegría, con gozo, con gracia, y lo podemos hacer, hermanos, amén. Si alguna vez Él se acerca y te diga: dale, no te desanimes, porque todos comenzamos así, ¿verdad? Todos comenzamos así. Siempre, a ver cuántos nacieron manejando, ¿verdad que no? Tenemos que ser niños, adolescentes, jóvenes. De ahí para adelante la licencia, te enseñan a manejar, vas a los exámenes, sacas tu licencia y ya, te vas por la calle. De igual manera, hablando espiritualmente, así es esto. Tenemos que pasar por ciertos niveles, crecer y llegar a aprender. Amén. Y bueno, yo honro a mi pastor por eso, porque él me ha enseñado bastante. Amén. Y mis mis hijos han aprendido de él, mi esposa, hemos aprendido mucho. Entonces, por eso es que hay gratitud en nuestro corazón. Amén. Dice: venid ante su presencia con regocijo. Dice la palabra regocijo, está como igualado en dos puntos, o si tiene dos significados. Si alguno no lo entiende, la palabra regocijo quiere decir es una alegría intensa o júbilo, ¿verdad? Y cuando el director de la alabanza está diciendo: dale un grito de júbilo, usted dáselo, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor lo está diciendo, que tenemos que venir ante su presencia con regocijo, ¿verdad? Y regocijo quiere decir una alegría intensa o un júbilo que se nota, pues, que se ve en tu cara de que estás feliz, de que estás contento. Como por ejemplo ahorita, yo me gozaba con la alabanza, en la adoración. Yo me gocé bastante. ¿Por qué? Porque sentí al Señor caminar por acá en este lado. Como que me cansé un poquito con el bajo, ya estaba así con las manos, pero yo igual estaba adorando y orando. Como que alguien, yo pensé que era el pastor en que llegó atrás a orar por mí. Como que se fue ese cansancio. Y quería que siguiera más, pero el Señor es el que maneja el tiempo. Pero alguien llegó debajo de mi brazo y lo empujó para arriba. Sentí más fuerza. Y cómo no estar agradecido, hermano. Cómo no estar contento. Cómo no servir al Señor con alegría, si Él de esa forma nos muestra su amor. Amén. Yo felicito a todos los adoradores que han sentido la presencia del Señor, y los que todavía no, también algún día lo van a sentir, pero todo se comienza obedeciendo al Señor. Cuando el predicador o el ministrador de alabanza te diga: levanta tus manos, cierra tus ojos, sé obediente. Porque a veces nosotros no podemos sentir esa gloria, no podemos sentir esa presencia, si nosotros nos quedamos así. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué estará pasando allá? ¿Por qué está llorando él? ¿Por qué está llorando ella? Como que ya. El Señor no te puede visitar así. ¿Por qué? Porque estás siendo desobediente. Pero cuando tú eres obediente, el Señor te puede bendecir hasta más. ¿Por qué? Porque una vez dije en una predicación que con la obediencia hay bendición, pero esta vez la gratitud trae bendición. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vengamos con alegría intensa o con júbilo. Reconoced, dice, que Jehová es Dios. ¿Cuántos lo reconocen? Yo lo reconozco en todo el tiempo. Amén. Hay que reconocerlo. Dice: Él nos hizo. El Señor te hizo, el Señor te hizo, el Señor te hizo, el Señor me hizo. Él nos hizo. Y no
nosotros mismos, dice. O usted se pudo haberse hecho solo. ¿No? Ok, Él nos hizo. Así como Él nos hizo, de igual forma Él puede hacer que nuestra mentalidad sea transformada, que nuestra actitud sea transformada, que nuestro carácter sea transformada. ¿Por qué? Porque Él nos está haciendo, y Él lo está haciendo para perfeccionarnos. Amén. Nadie es perfecto todavía, pero para allá vamos, ¿verdad? Él es el único perfecto, y Él es el que está trabajando con nosotros para que en ese encuentro glorioso, ese día donde vamos a ver a Él cara a cara, que no haya nada que nos separe de Él. Amén. Entonces Él nos hizo a nosotros, dice, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es cuando más tenemos que estar, ahora sí que más comprometidos. ¿Por qué? Porque o alguien se considera no pueblo del Señor aquí. Ninguno. Todos somos pueblos del Señor. Amén. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros somos ovejas del Señor, somos el pueblo del Señor. Que no nos moleste entonces cuando el Señor usa la vida de nuestro pastor y empieza a hablarnos fuerte, porque dice la Biblia que el Señor le habla fuerte al Hijo. ¿Por qué? Porque Él lo ama. Si el Señor no nos amara, no le importaría, pero porque Él nos ama, por eso a veces es necesario que el Señor nos habla fuerte. Amén. Pero muchas de las veces no lo queremos recibir porque hay rebeldía en nuestro corazón. Más peor si el pastor toca un tema de que ¿por qué te estás quedando en casa? El Señor no quiere esto. Rápido sale ahí la furia, empieza, seguramente por mí lo está diciendo. Es que él ya se dio cuenta que yo no vengo los martes, ni los viernes, ni los domingos. No, yo sabía que eso iba a decir. Esa es rebeldía. Pero porque el Señor nos ama, por eso Él nos habla así, de esa forma. Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que no perdamos nuestra salvación. Él ya nos lo dio, ahora está en nosotros en no perderlo, obviamente con la ayuda de Él. Amén. Entonces dice que somos pueblos de Él y ovejas de su prado. Ahora aquí viene el versículo clave para esto. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Dice, ¿con qué tenemos que entrar por sus puertas? Con acción de gracias. Eso quiere decir que desde que salimos de nuestra casa, llegamos ahí en el parqueadero, ya desde ahí solo bajando del carro, Señor, gracias porque tú nos permites una vez más estar reunidos aquí en tu casa, porque la iglesia ya está abierta, Señor. Desde ahí, hermano, desde allí. Hay muchos lugares donde ahorita las iglesias todavía no están abiertas, pero usted siéntase dichoso y gozoso porque aquí hay libertad. Amén. Obviamente estamos siguiendo con todos los protocolos y vamos a seguir así hasta que esto pase. Esto es mundial, no solamente aquí en nuestra congregación, es en todos los lados, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entrar por esas puertas con acción de gracia. Amén. Con un corazón agradecido delante del Señor. Y esa palabra, hay muchas alabanzas y muchos cantores que lo han tomado para ellos y también lo tomamos para nosotros. Hay una alabanza que dice, no sé si usted lo ha cantado con nosotros o no, dice, entraré por sus puertas con acción de gracias y diré yo al Señor, grandes cosas ha hecho. Amén. Así es donde debemos de entrar. Pero si nosotros venimos peleados de la casa, o venimos porque ya me vine sin calcetín porque los niños tiraron, saber dónde le dejaron, y vengo alegando yo en el carro, no estoy entrando con acción de gracia. Y quién sabe si el Señor va a recibir mi adoración. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que entrar con acción de gracia por sus puertas. Amén. Yo me acuerdo cuando cerramos este lugar en un tiempo, muchos se preguntaron,
o hasta nos empezaron a criticar o hasta gritarnos, podría decir, porque ¿dónde está tu fe, pastor? ¿Por qué cierras la iglesia? ¿Acaso el Señor no nos va a proteger? No, 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 eso no puede ser, eso no es de Dios, eso es obedecer al hombre, eso no es obedecer al... Pero debemos de recordar de que Dios puso las leyes para ser obedecidas, ¿verdad? Hay un versículo donde dice que nosotros tenemos que obedecer al Señor, obedecer a nuestros gobernadores. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Obedecer a nuestras autoridades, porque el Señor lo puso a ellos. Y toda ley que hay sobre de esta tierra es porque el Señor lo puso, ¿verdad? Y los que se quedaron callados, los que no dijeron nada, me imagino que en las transmisiones se conectaban, empezaban a disfrutar de la presencia del Señor, de la alabanza, y aquí están. Y los que se molestaron que se cerró la iglesia son los que menos vemos aquí, hermano. No puedo mencionar nombres ahora sí, para no pelearme con nadie, pero toditos los que anduvieron reclamando hasta le fueron a decir al pastor que ¿dónde estaba su fe? Pues ellos hicieron esa pregunta. Ahora la pregunta es ¿dónde están ellos? Primero no querían que se cerrara, ahora no quieren que se abra. ¿Quién entienda la humanidad, hermanos? Pero qué bueno que usted y yo no cometimos ese error. Amén. Tuvimos que apoyar lo que Dios estaba diciendo. Amén. Entonces, ¿por qué entonces no tenemos que alabarle y bendecir su nombre? Debemos de hacerlo porque tenemos la libertad. El Señor nos ha hecho libres. Hay otra alabanza que dice: libre, yo soy libre. Esa alabanza lo tenemos que hacerla, o tenemos que hacer que esa alabanza tenga vida en nosotros. No es nomás de que libre, nomás estoy cantando libre, y cuando realmente, espiritualmente, estoy atado, ¿verdad? Entonces, hagamos todas esas palabras vida en nosotros para poder bendecir al Señor. Amén. Dice: alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. ¿Alguna vez el Señor ha sido malo con usted? No. Siempre Él es bueno, a pesar, hermano, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, de otras muchas cosas más que a Él no le agrada. Él sigue siendo bueno. Amén. Él es bueno, dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Y su verdad por todas las generaciones. Entonces este versículo me enseña a mí muchas cosas, hermano. Me enseña que tengo que estar agradecido todo el tiempo con el Señor. Yo no sé qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tal vez te ha dado mucho más conocimiento espiritual. Tal vez te ha dado mucho más anhelo de leer su palabra. O tal vez te ha dado mucho más esa pasión de hablar solamente del Señor entre tu esposa y tus hijos. Qué sé yo. Pero nosotros tenemos que, si no lo hemos hecho o no ha habido eso, pidámosle a Él que Él nos traiga ese deseo de hablar más del Señor con nuestra esposa, con nuestros hijos, estar agradecidos, contarle a nuestros hijos la verdad, qué es lo que está pasando ahora, enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos, enseñar a nuestros jóvenes a ser agradecidos con el Señor, porque hay muchos jóvenes que no entienden nada de la vida, pero si el papá les habla a ellos, ellos van a ser agradecidos también. Entonces solamente así también tu casa, tu hogar, tu familia se salva, puede alcanzar la bendición a través de la gratitud. ¿Por qué? Porque hay gratitud en ti, hay gratitud en tu esposa, hay gratitud en tus jóvenes, hay gratitud
en tus hijos. ¿Cómo no va a estar bendecida la casa? ¿Verdad? Dice, hay un versículo que siempre dice la pastora y de tanto que lo dice ya lo traigo aquí en la mente, que tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Dice, todas las cosas son hechas o serán dadas por añadidura, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar primeramente las cosas del Señor para que nuestra casa sea bendecida. Ahora sí, hablando materialmente, puedes tener trabajo, no te estás quejando, puedes tener casa, puedes tener autos, cómo lo conseguiste, cómo lo lograste, si solamente trabajas de 8 a 5 de la tarde, ¿dónde salió tanto dinero para comprarlo? ¿Por qué no se pudo hacer eso hace años atrás? Si trabajabas un poquito más. Por eso ese versículo también lo tenemos que hacer vida en nosotros, que tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos, el reino del Señor, buscar del Señor. Todas las cosas serán hechas por añadidura. Amén. Porque antes de conocer al Señor trabajábamos hasta 11, 12 horas y nada mirábamos. Y ahora trabajamos poco. Hasta hace mucho tiempo atrás yo conocía a muchos hombres que se molestaban cuando llovía demasiado, que se iba a bajar las horas y no van a trabajar contentos, que no van a trabajar felices, porque hoy sí va a llover. No, ¿qué voy a hacer? Una preocupación inmensa, una preocupación masacre, como decimos en Guate. Pero ya ahora que estamos en el Señor, como que hay un agradecimiento cuando llueve. Ay, gracias Señor porque va a llover, al fin voy a descansar un día. El Señor cambia los tiempos, el Señor cambia la mentalidad del hombre, ¿verdad? El Señor nos da a nosotros sabiduría, cómo poder ministrar nuestra casa, ministrar nuestra economía, trabajar en familia, ¿verdad? Cuando hay que aprovechar, y cuando no, pues también hay que aprovechar, ¿verdad? Dice la Biblia que tenemos que estar agradecidos en todo. Amén. Entonces el Señor, hermano, ha sido bueno. Mire, yo he visto muchos testimonios en esta temporada de pandemia. En plena pandemia, hermano, muchos están estrenando carros. Los hijos de Dios, muchos andan buscando casas en tiempos de pandemia. Pero los que no conocen del Señor en tiempos de pandemias, ¿qué está pasando con ellos ahorita? Están preocupados, están que ya no hay salida, están de que qué van a hacer para pagar la renta, qué van a hacer para pagar este otro tipo de biles. ¿Cómo me pude ir a meter bajo de tanta deuda? Si alguien me hubiera dicho que esto viniera, no lo hubiera hecho. Esa es la preocupación del mundo. Pero usted y yo, ¿verdad que no tenemos esa preocupación? Si el Señor va a dar, bienvenido. Amén. Hay que recibirlo. Pero tenemos que dar lo mejor nosotros primero para poder recibir. Amén. Entonces, es tan hermoso este versículo que el pastor ya lo ha predicado muchas veces y siempre saca diferentes prédicas, y ahí mismo apareció en una de mis notas, lo volví a escribir y el Señor me trajo nuevas palabras, ¿verdad? Para poder compartir con todo el pueblo del Señor. Amén. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que tienen que tener gratitud en su corazón. Fíjese, hermano, que yo caminaba por la calle y hay una niñita que estaba por ahí caminando, y creo que una de las amigas o una de mis hijas le pregunta, ya no me acuerdo, ¿por qué ya no te juntas con las otras niñas? Le dijeron a la niña como de 10 años o tal vez 11. No, es que no, ya no puedo juntarme con esa gente pobre, decía. Y tenía 10 meses de haber llegado o un año de haber llegado en Estados Unidos. ¿Pero por qué hablas así? No, porque mi mamá me dice que nosotros tenemos dinero y que ya no tenemos que juntarnos con ellos. No hay gratitud. Eso no debe de existir en la casa de un cristiano. En nuestra casa nosotros debe de existir primeramente el temor a Dios, enseñar a nuestros hijos de tener gratitud
Y a mí me dio tanta tristeza de haber escuchado, de escuchar eso. Me dio tanta tristeza. Quise poder evangelizar a la niña, pero no iba a ser posible porque no me iba a entender. No hay gratitud en casa, no hay un agradecimiento. Pero que nuestros hijos sean diferentes a los hijos del mundo, porque ellos algún día van a ser alcanzados también. Ellos también les van a predicar a sus hijos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestra juventud a tener esa gratitud, que haya en ellos, que haya en nosotros. Amén. Y jóvenes tienen que estar agradecidos con sus papás por todo lo que ellos están haciendo por ustedes. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que todavía no entienden y son algo malagradecidos. Esa palabra suena fuerte, pero es real. No hay otra forma como decirlo, ¿verdad? A veces está en la capacidad, o está en nuestra capacidad, de poder complacerles a ellos cuando los jóvenes nos pidan algo. Está bien, lo vamos a hacer, pero va a haber una oportunidad que no va a haber. Entonces los jóvenes tienen que estar agradecidos cuando hay y cuando no hay, ¿verdad? Este es un ejemplo para mi casa, para mi familia, y lo quiero compartir con ustedes. Y no mucho acostumbro a hacerlo. Es por el bien de mi familia y por mi bien. Una vez uno de mis hijas me llama: papi, ¿será que puedes pasar en Starbucks y nos traes unos frappes? Y le dije: mija, ahorita no puedo. No cuento con tanta cantidad de dinero para poder comprárselos. Y me dice por teléfono: it's okay, papi, no te preocupes, ya habrá otro tiempo. Y yo me fui con ese sentimiento en mi corazón. Llegando a la casa pensé que la actitud de mi familia iba a ser diferente. No, ellos llegué a la casa, me recibieron con abrazos y besos. Bienvenido, papi, ya llegaste a casa, qué bueno, gracias a Dios. ¿Ven? Gracias a Dios, dice. Pero si nosotros no enseñamos eso, ellos, si llegaste allí, bien, y si no, a ellos no les importa, no les da igual si llegaste o no. Llegué en esa tarde, pero me quedé marcado allí. Entonces, Señor, debo de seguir trabajando, de pedirte para que me bendigas, para que una próxima oportunidad pueda yo complacer el deseo de mis hijas. Pero me sorprendió tanto que me habían entendido, que habían comprendido que en esa situación no podía yo. Pero ya cuando se pudo, ya no les dije nada tampoco, simplemente los agarré, vámonos. ¡Pum! Me meto ahí y había un agradecimiento tremendo en el corazón de ellos. Imagínense cómo me sentí yo, bien contento, bien feliz. Ahora, usted y yo, si nosotros fuéramos así con nuestro Padre Celestial, Él se sintiera contento, feliz. ¿Por qué? Porque hay un hijo, una hija, un matrimonio, un joven que está siendo agradecido. Amén. Jóvenes, por favor, sean agradecidos con sus padres. Que a veces cuando nosotros somos jóvenes nos llegamos a una edad de 15 a 22, 21 años en una rebeldía, ¿no? Que yo te dije que me compraras y no lo has hecho. Como que empiezan a reclamar, y ahí está creciendo en ellos un odio. Puede crecer también un rechazo que no los va a dejar vivir en paz. Pero cuando hay palabra del Señor en casa, hay palabra del Señor en tu hogar, ellos no pueden llegar a ser así. Entonces, para los jóvenes es necesario estar agradecido siempre con sus papás. Si usted está comiendo bien ahorita, es por el esfuerzo de tu papá, por el esfuerzo de tu mamá. Que tal vez el papá sale a trabajar todos los días, mamá se queda trabajando en casa haciendo los quehaceres y te va a cocinar una rica comida. Sea agradecido o sea agradecida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso al Señor le gusta. Dice que se pone contento el corazón de Dios cuando los hijos somos agradecidos. Cuando digo hijos, involucra a todos: padres, madres, jóvenes, niños.
¿verdad? Hijos agradecidos. Cuando hay agradecimiento en nuestro corazón, va a haber una bendición tremenda para tu casa. Amén. Siempre, como dije hace ratito, ese versículo de la pastora, creo que ya lo hizo muy de ella y ahorita se lo quiero robar, ya no se deja. De que tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos. Todas las cosas serán hechas por añadidura. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros jóvenes lo que es del Señor, lo que es el Señor, qué es el Señor, por qué le decimos Señor, por qué estamos aquí. Entonces ellos ya deben de saber todas esas líneas, para que en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la lucha, ellos van a saber ser agradecidos, ¿verdad? Yo me sorprendí de mi hijo el otro día, no sé qué estábamos celebrando allá abajo, pero se enfermó fuerte que tuve que ir corriendo para la casa con él y llegamos a casa. Yo no sé qué le hice, pero lo que yo le di no lo pudo calmar un poquito la enfermedad. Tuvo que llegar mi esposa para hacerle un té fuerte y me dice, ¿cómo te sientes? Le dije yo así, él temblando, gracias a Dios estoy bien, dice. Pero se estaba haciendo el fuerte en su corazón. Pero cuando llegó su mamá, como tal vez en ese instante le ganó la temperatura. Mami, si tú no me haces algo me voy a morir. Si tú no me haces algo me voy a morir. Hazme algo ya, mami, sálvame de esto. Entonces pídale al Señor que te dé sabiduría para que me salve de esto. Mi esposa hizo, no sé, con la ayuda de otra hermana, hicieron un té rápido, pum, se lo tomó. Como una hora después le preguntamos, ¿cómo estás? Gracias a Dios, mejor. Otro que no conozca del Señor, o otro que no ha sido instruido, puede haber dicho, gracias a ese té me curé, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa, que dejamos al Señor en segundo lugar, cuando no debe de ser así. Él tiene que ser el primer lugar en todo. Gracias a Dios estoy bien, ¿verdad? Entonces, jóvenes, no debe de haber orgullo en el corazón de ustedes. Debe de haber agradecimiento en el corazón de todos ustedes. Estar agradecido con Dios porque Dios les dio a ustedes unos papás buenos y unas madres buenas. Yo a veces he llevado a mis hijos conmigo a caminar por la calle y vemos allí matrimonios destruidos. Y yo les digo a ellos, miran esos niños. Quisieran tener unos padres como los que ustedes tienen, pero desafortunadamente tal vez alguien le ha hablado del evangelio a ese matrimonio y se han puesto duro. No quieren, pero esos niños están sufriendo, ¿ven? Y ellos lo ven. Entonces hay que enseñarle a ellos la realidad. Los jóvenes deben estar agradecidos porque tienen unos padres excelentes. Si tu papá o tu mamá te regaña, ahora sí, como dice el comercial que mirábamos antes, es por tu propio bien. Amén. ¿Cómo me hubiera gustado tener alguien que me regañara a mí así? Que dijera, esto lo que estás haciendo no está bien. Pero se fue el tiempo, hermano, nadie nos dio un consejo, hicimos lo que quisimos hacer, pero llegó el Señor y nos alcanzó. Amén. Y puso a esta hermosa pareja en nuestras vidas para que fuésemos restaurados. Amén. Y hay tanta gratitud en nuestro corazón. El Señor es bueno. Vámonos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y este versículo es para todos nosotros, para los jóvenes, para las señoritas. Dice la palabra así, en el versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que tenemos que estar agradecidos, hermano, en todo.
Lo leemos otra vez, dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este es un versículo que nos da un ánimo a nosotros, que nos dé un aliento. Como hijos de Dios, siempre logramos encontrar algo por lo cual agradecer a Dios. Amén. Aún en medio de situaciones que duelen o que desconciertan. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo, qué es lo que yo estoy viviendo. Yo no sé qué está pasando en tu vida y no sabes lo que está pasando en el mío. Puede ser momentos difíciles, momentos dolorosos, o como dijimos hace rato, tal vez el Señor te puso a prueba de que en ese tiempo de pandemia tus finanzas iban a afectar un poquito y andas en una crisis y tienes preocupaciones. Pero dice que el propósito del Señor es perfecto. Todo lo hace Él con un propósito. Por eso es que nosotros dice que tenemos que estar agradecidos en todo. Gracias, Señor, porque tú permites que esto pasa en mi vida. Como seres humanos nos duele. A veces hay situaciones bien dolorosas que vivimos como seres humanos, que solamente el Señor puede ahora sí que consolarnos. Pero Él es fiel, hermano. Dios es fiel. Sabemos que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Y seguimos adelante confiados en Él. No vamos a dejar que la prueba acabe con nosotros, sino que tenemos que estar agradecidos. Amén. En este tiempo que estamos viviendo, muchos perdieron su trabajo. Los que no son hijos de Dios, los que no aman al Señor, se molestaron. Pero los que son hijos de Dios le dieron gracias a Dios. ¿Por qué? Porque llegamos a entender de que el Señor nos detiene por un propósito. Tal vez todavía no es tu tiempo de morir. Tal vez iba a llegar alguien contagiado en el lugar donde trabajas y el Señor dijo: no, nadie puede ir. Perdieron trabajo, pero como son hijos de Dios, no se preocuparon. ¿Verdad que a nadie le ha faltado nada ahorita? Amén. A nadie le ha faltado nada. Fíjense, hermano, que en ese tiempo cuando se cerró todo, se cerraron los trabajos, se cerraron las tiendas, ya no había nada. Ibas a la tienda, automáticamente dieron un horario, pero cuando llegabas ya no encontrabas nada. Todos los estantes, los shelves de la tienda estaban vacías, vacíísimas. Y justo nosotros en ese tiempo nos quedamos sin papel de baño en casa. No habíamos visto la noticia que se iba a cerrar todo. Bien confiado fuimos y ya no encontramos nada. Bueno, Señor, tú sabes lo que vas a hacer. Viviremos así, creo. Pero como una hora después, tocan la puerta de la casa y dice: Diego, el vecino, aquí tengo un paquete de papel para ti, dijo. Un paquete grande que no esperábamos nosotros. Y me dice: yo compré para un año. Si te hace falta, solo pídemelo, me dijo. Wow, dije yo así. No me preocupé en ese instante que se había acabado todo. Pero el Señor usó a otro para bendecirnos y para no preocuparnos. Así que ahorita si me quedo sin papel, Él tiene por un año. Puede ir a tocarle su puerta. El Señor así trabaja. Entonces Él sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Todos pasamos por un tiempo difícil, pero tenemos que estar agradecidos con el Señor por cualquier cosa, sea doloroso o sea algo que te dio tanta alegría. Sea aún más agradecido todavía.
Porque como dije hace rato, como hijos de Dios, siempre vamos a encontrar algo por el cual agradecer al Señor. Amén. Para los que sentimos algún dolor o para los que estamos pasando por una prueba difícil, no es que neguemos nuestro dolor, eso obviamente duele. Más en este tiempo muchos han perdido a un ser querido. Sino que en medio de ese dolor nosotros tenemos que experimentar la paz del Señor. Amén. No vamos a dejar que ese dolor apague nuestro gozo. ¿Por qué? Porque tengo que estar siempre agradecido. Amén. Y todo lo que el Señor haga en tu vida, Él lo hace con un propósito. Él tiene sus motivos por qué lo está haciendo. Tal vez ahorita no lo entendamos, pero que algún día lo vamos a entender. Amén. Entonces tenemos que estar agradecidos. Dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Amén. Y en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, 34. Dice así: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Amén. Eso nos da a entender de que nosotros tenemos que tener un corazón agradecido, un corazón que está lleno de alabanza a Dios, sobre todo ante la realidad de su amor eterno. El Señor nos ama tanto, el Señor te ama, el Señor me ama. Él sabe por qué estás pasando en cierta situación, pero que el gozo nunca se acabe. Y cada vez que tú vengas a la iglesia, tienes que venir con ese entusiasmo, con ese deseo, ahora sí que con ese amor. ¿Por qué? Porque Él te ama. Tenemos que entrar en sus puertas con acción de gracia. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón agradecido. El Señor es bueno. El amor de Dios es incondicional, dura para siempre. Tal vez Él no te pide muchas cosas, Él simplemente pide que ordenemos nuestras vidas para Él poder trabajar en nosotros, para Él poder cumplir su propósito. Amén. Entonces, no importa cuántas veces le fallemos a Él, Él sigue siendo fiel para perdonarnos. Él sigue siendo fiel para amarnos. Él sigue siendo fiel para no dejarte caer de una vez. Si tú has caído, levántate en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él sigue fiel y Él será fiel. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Muy agradecido estoy porque yo no sé, los que han tomado Santa Cena, hermano, ese es algo tan especial que cuando vemos la sangre de Cristo, a mí me hace recordar muchas cosas. Siempre que, como por ejemplo, una familia que está en necesidad de un órgano, lo hemos escuchado mucho. Muchos han llegado a necesitar un corazón, muchos han llegado a necesitar un riñón, pero que otra familia es compartible y le puede donar. Y esa persona que recibe ese órgano se queda eternamente agradecido a la otra persona que le está dando la vida. Tal vez si no son hijos del Señor todavía, ellos piensan que se quedan incompletos. Pero si son hijos de Dios,
ya deben de entender de que están completos siempre. Esa es una familia necesitada de un órgano. Ahora nosotros, ¿cómo no podemos estar agradecidos si el Señor no nos donó un órgano? Él no te donó un corazón, Él no te donó un riñón. El Señor te dio a su Hijo completo para que tú le creas a Él. Amén. Otro de los tiempos muy hermosos, hermanos, cuando cuando nosotros ponemos una película ahí que encontramos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, mis hijas se quebrantan, empiezan a llorar y yo no los puedo calmar porque ellos ven el sufrimiento que está viviendo ese actor ahí en la película y ellas se la hacen realidad en su mente. No pueden ellas ver esa película, lloran. Y cuando nosotros vemos ese acto, hermano, yo hasta también, no se preocupe, creo que son los niños, lloro, pero no lloro de tristeza, sino que lloro por agradecimiento al Señor, porque Él no me donó un órgano a mí. El Señor Dios Padre dio a su Hijo, donó al Hijo completo para que usted y yo alcancemos vida. Y eso también trae recuerdo a mi mente cuando se hizo una vez la Santa Cena por línea, online, Facebook Live. Yo no sé cuántos lo hicieron, pero yo en mi casa, hermano, mi esposa, mi familia, nos quebrantamos tanto que era necesario que lo hiciéramos en la casa, pero que a la vez estábamos pensando en la iglesia. Nunca llegamos a pensar que por qué ahora estamos haciendo aquí esta Santa Cena en casa, y empezamos a llorar y pedirle al Señor. Obviamente los que estaban ministrando no podían vernos, pero nosotros sí mirábamos a ellos. Pero a través de la prédica en línea, el Señor estaba ministrando nuestra vida. Lo estábamos haciendo en casa, como que eso, después de esa Santa Cena hecha en casa, fuimos más fortalecidos. Si usted tiene la oportunidad de hacerlo, esperamos en el Señor que no vuelva a pasar esto. Y si lo vuelve a pasar, pues bienvenido. El Señor da, el Señor quita, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo, hermano. Si el Señor está haciendo una Santa Cena en línea, hágalo. ¿Por qué? Porque eso va a bendecir tu casa. Pero si hay desobediencia en nuestro corazón, tal vez la bendición ahí va a estar, pero nosotros no lo vamos a provocar, ¿verdad? Entonces tenemos que provocar la bendición del Señor. Y ese día me marcó mucho a mí, marcó mucho a mi familia, marcó mucho a mi esposa, de que se estaba celebrando la Santa Cena en línea. Y ahora que está aquí, hermano, y usted no lo quiere tomar, tal vez es necesario llevártelo hasta tu casa para que lo hagas, no sé. Solamente el Señor sabe. Pero si tú tienes una oportunidad de tomar esa Santa Cena y viene en tu mente que el Señor dice que nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo, quieres una limpieza total, ahí está. Y eso es muy, muy hermoso que se haga esto. Yo no esperaba Santa Cena, pero el Señor es el que trabaja, el Señor es el que pone las decisiones, el Señor es el que lo hace. Lo único que nuestro pastor hace es ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Amén. Creo que vamos a continuar adelante con el programa. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido tanto, sino que quiero que la palabra haga vida en nosotros. Amén. De que tenemos que tener actitud. Tenemos que estar agradecidos con el Señor. Hoy más que nunca, agradece al Señor por lo que hizo por ti. Amén. Vamos a pasar a nuestro pastor y continuamos.